Hoy. Buenos días. Me va a pasar como quien decía el de la almendra. Me va a pasar como al de la almendra, que me acabo de comer un trozo de churro y me atranco. Buenos días. Nos fuimos el lunes pasado en verano y hemos vuelto este lunes en invierno. Bueno, vamos a hablar de la manifestación que hubo de pensionistas en todo el Estado español. Aquí hicimos, como sabéis, lo estuvimos hablando el lunes pasado, hicimos una manifestación en Sevilla. Ha habido manifestaciones en muchas ciudades, porque ha habido comunidades autónomas que la han hecho centralizada en una ciudad y otras comunidades autónomas que han hecho en cada capital de provincia o en cada ciudad. Entonces ha habido más de 50 manifestaciones. Ha sido muy importante la participación en ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla también estuvimos, en Vigo. En muchas ciudades ha sido importante la manifestación. En otras ciudades, como solo se concentraron en la capital de la provincia, los de esa provincia fue menos, pero como digo, en definitiva, muchas ciudades. Aquí en Sevilla la participación, como digo, fue discreta, pero por dos motivos. Bueno, dos no, yo creo que afectaban muchísimos motivos. El primer motivo es que veníamos de hacer una manifestación grande, multitudinaria en Madrid el día 15 de octubre. No se puede tener a la gente continuamente desplazándose y manifestándose en viajes y en todas esas cuestiones. Eran muy seguidas. La segunda cuestión, resulta que el 26 de noviembre en Sevilla hay convocada una manifestación en defensa de la sanidad pública andaluza por la Marea Blanca. Entonces, en la manifestación esta de Sevilla, aparte, otra cuestión, otro factor que influye. Aquí en Andalucía ha habido provincias que nos hemos desplazado a Sevilla y hay otras, Málaga, Granada, Huelva me parece también, Cádiz, que han hecho manifestación. O sea, no había una manifestación única y centralizada. Lo bueno que ha tenido la manifestación es que se ha conseguido y se ha intentado unificar la defensa de muchos servicios públicos que afectan a la ciudadanía y en especial a personas mayores. Como digo, la Marea Blanca de Sevilla acudía a la manifestación con nosotros, centralizada. Los familiares y trabajadores de residencia acudían a la manifestación con nosotros, sindicatos de estudiantes, también me parece que había alguna plataforma de afectados por COVID persistente o algo así. Pocas personas, pero representativas. La Marea Blanca de Sevilla nos dijo que acudían con una representación nada más porque el día 26 hacen y es donde van a echar más esfuerzo en hacer su manifestación. Esperamos que sea un éxito, por lo que nos interesa a todo el mundo la defensa de los servicios públicos. Pero lo importante de estas manifestaciones simultáneas en varias comunidades autónomas, centralizadas, con un impulso importante de la plataforma de pensionistas, que ya traemos una organización desde hace tiempo, pero no solo con los motivos de los salarios y las pensiones, que esa ya la hicimos el 15 de octubre en Madrid, sino con los motivos de todos los servicios públicos que afectan a la mayoría de la ciudadanía. Y es importante porque venimos asistiendo a problemas paulatinos de degradación de los servicios públicos. Y por fin parece que la ciudadanía se va dando cuenta de que hay que defender ese estado de bienestar, que hay que defender esa atención a los servicios públicos. Y sitúa, como de hecho ya fue importante, lo hablamos el lunes pasado, fue muy importante la manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid, una participación importantísima.
sitúa en el centro del debate, y es de lo que se trata, y es lo que nosotros llevamos intentando hace mucho tiempo con pensiones. Sitúa en el centro del debate público, en el centro del debate político, para que las administraciones, para que los gobiernos sitúan los problemas reales de la ciudadanía, sitúa los servicios de la ciudadanía, sitúa la calidad de vida de la ciudadanía, la sitúa en el debate político, la sitúa y apela a que se den soluciones y a que se mejoren y a que no se recorten todos esos servicios. Lo situó la manifestación de los pensionistas y trabajadores reclamando pensiones y salarios el 15 de octubre en Madrid. Como digo, lo situó y en gran medida la defensa de la sanidad pública en Madrid, con 200.000 personas asistiendo, reclamando una sanidad pública y defendiendo la sanidad pública andaluza. Esperemos que en Sevilla lo sitúe la sanidad pública también, en defensa de la sanidad pública andaluza, situar el debate ahí, porque si no, ¿para qué están los gobiernos? Si no, ¿para qué se presenta una formación política a administrar la vida de la gente? Si no es para administrar la vida de las mayorías. Y las mayorías, cuando entienden que se está haciendo dejación de sus servicios públicos, de su calidad de vida, lo tienen que salir a reclamar y lo tienen que poner y demandar en el debate. Y de ahí la importancia de que sigamos metiendo en el debate público la exigencia de mejora de los servicios públicos. Esa es la importancia que tiene y la importancia que tuvo también la manifestación de Sevilla, a pesar de que no fuera tampoco tan numerosa, y la importancia que tiene de seguir metiendo en los debates públicos las necesidades, como digo, de la mayoría de la ciudadanía. Estamos hablando del debate importantísimo de la sanidad que hemos visto y hemos sufrido el deterioro, sobre todo más acusado a raíz de la pandemia, con las restricciones en principio propias de la enfermedad, de asistencia sanitaria, de asistencia física a los centros de salud o a los hospitales, y luego pues con la inercia que se pretende imprimir por parte de los gobernantes, a ver si aprovechando la inercia seguimos pues prácticamente con una asistencia sanitaria devaluada y mínima. Incluso ya sabéis que se ha llegado a sugerir en la Comunidad de Madrid pues que las urgencias se atiendan por una videoconferencia. Cuando llegues con el brazo roto, pues a ver cómo te lo ponen, bien por una videoconferencia. En fin, en la sanidad se han hecho públicos estudios del Ministerio de Sanidad, de 2020, del año 2020, que es el último año que tiene cerrado, de la calidad de la calidad de la sanidad por comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias de gestión de la sanidad, cada una en su territorio. Se han hecho los estudios y resulta que Andalucía no salimos bien parados. Estamos a la cola en inversión por habitante en la sanidad, a la cola, por detrás de la Comunidad de Madrid, por detrás de la Comunidad Murciana, a la cola en inversión por habitante. Tenemos menos ratio de médicos por habitante que la media del Estado español, menos ratio de enfermería y profesionales de enfermería por habitante que la media del Estado español, menos camas por habitante que la media del Estado español. El estudio está ahí, se puede comprobar y se puede ver. Salimos mal parados en todos esos aspectos y desde aquí tenemos todo, desde todas las ciudades, cada vez que tengamos oportunidad, en cada foro, en cada manifestación hay que apoyar. Tenemos todo que interpelar a los que nos administran, en este caso al gobierno de la Junta de Andalucía, interpelar y decir que basta ya
basta ya de degradar la sanidad, basta ya también de engañar, ya os digo, con el mensaje, lo hablamos el lunes pasado, pero vamos a tener que seguir hablando, con el mensaje de que se está invirtiendo más que en presupuestos anteriores en sanidad, pero igualmente se está contratando más externamente en sanidad, contratando pruebas diagnósticas, contratando médicos, contratando intervenciones quirúrgicas, igualmente, y gran parte de esa inversión se está yendo a mano y a gestión privada. No está sirviendo, entonces nos sirve simplemente para los datos y para el engaño decir que se está invirtiendo más. No está sirviendo para mejorar la atención que recibimos, no está sirviendo para mejorar las listas de espera, no está sirviendo para mejorar la atención primaria, mejor atención más rápida, porque, perdón, si os acordáis, aquí mismo en Linares, cuando alguien tenía pues necesidad de un médico de atención primaria, pues o te daban, no hace tanto tiempo, consulta ese mismo día, o te daban consulta al día siguiente como máximo. Ahora se está convirtiendo normal, pues ya 6 días, 7 días, consulta telefónica si la quieres para algunas cosas y así más degradada la atención sanitaria. Entonces, basta ya de caminar en ese sentido, y tenemos que decirlo donde sea, cuando sea. No se acaba hoy, no se acabó el 19. El día 26 hay una manifestación en Sevilla en defensa de la sanidad pública. La plataforma de pensionistas, a través de la plataforma de nuestros compañeras y compañeros de Sevilla, acudirán también, lo mismo que ellos acudirá una representación a esa manifestación. El resto no vamos a estar todos los días de manifestación. Los que estén allí en Sevilla les vendrá mejor y acudirán. Y hay que apoyar todos esos movimientos y seguir demandando calidad de vida, que los recursos y que la administración se dedique a quienes más lo necesitan y a la mayoría de la ciudadanía, y no se dediquen a desviarlo a manos privadas, a gestiones privadas, a empresas privadas, a amiguetes privados. Esa es la petición que debemos hacer. Ahora, si queréis, dejo un poco para hablar de eso, y luego también comento una cuestión que tuvimos, de una reunión que tuvimos en Madrid con los grupos parlamentarios para hablar de las pensiones públicas y los presupuestos. Si queréis, dejo un rato por si alguien quiere intervenir, alguien quiere hablar algo, decir algo, su impresión de la manifestación, de las manifestaciones que ha habido en todo el Estado, lo que quiera. ¿Alguien quiere intervenir? Déjale a Paco. Paco. Paco Francisco. A ver si... buenos días. Yo quería decir una cosilla referente a lo que tú has dicho, Ildefonso, de la sanidad, que esta mañana he sentido a la ministra decir que el dinero que se transfiere a las comunidades autónomas para sanidad, si se rebaja la ayuda, se rebaja la cuantía en algunas comunidades y preferentemente al PP, ¿dónde echan los dineros que le mandan eso? O sea, el PP le echa la culpa al gobierno central y el gobierno central, de boca de la ministra esta mañana, dice que las comunidades reciben el dinero suficiente como para acometer la isla. ¿Dónde echan el otro dinero? Simplemente eso. O sea, que no es del gobierno central y no es de las comunidades. Habrá que investigar a ver dónde se echa el dinero, si es que le dan el suficiente o es que el otro no lo invierte y lo invierte en otras cosas para que vaya malamente el gobierno central, digo yo. Gracias. Gracias, Paco. Si alguien quiere decir algo o referente a lo que ha dicho Paco.
Hombre, yo lo único decir, la verdad que no solo en esto de sanidad, sino en todo, en la vida política, tenemos que ser capaces de discernir lo que es la batalla política y la guerra política y el echarse la culpa unos a otros, y nosotros discernir un poco. Yo no voy a decir ni a señalar en concreto quién es el culpable ahora o en otra ocasión. Si estamos hablando de alguna cosa concreta, si me atrevo a decirlo, pero digo, nosotros sabemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, digo por reflexionar sobre hechos pasados. Hubo una aportación extraordinaria, que todos lo sabéis. El Estado español, por el hecho de la pandemia, tenía y tuvimos unos gastos extraordinarios, enormes. Para ello incluso el Estado español adquirió deuda de la que somos responsables todos los ciudadanos españoles, deuda que vamos a tener que pagar. Se transfirieron presupuestos y gastos extraordinarios a las comunidades autónomas. Pues bien, un ejemplo. Cuando la situación de la pandemia ya iba mejor, la comunidad autónoma andaluza restringió los contratos de 8.000 sanitarios que había contratado extraordinarios. Restringió, pues nosotros tenemos que ver ahí si se está haciendo el uso correcto de los fondos que le han pagado, que le han desviado extraordinarios para atender esa emergencia. A las primeras de cambio, si tú restringes 8.000 sanitarios, los contratos de 8.000 sanitarios, ¿quién lo va a notar? Todos los que somos usuarios de la sanidad, que tenemos menos recursos, que nos atienden más tarde, que nos atienden peor, que nos atienden además los profesionales ya cabreados, muchas veces saturados, y nos atienden a lo mejor con menos calidad de la que nos deberían de atender. ¿Quiénes pagan? Está claro la intencionalidad. Yo lo único también, por supuesto, es que parece que tenemos que decirle a todo el mundo lo que tiene que pensar, pero por eso era también lo que decía, de que somos capaces de analizar nosotros los hechos y entender también esa batalla política de yo te echo la culpa a ti, tú me echas la culpa a mí, y la pregunta a lo mejor muy simple es decir, entonces ¿quién tiene la culpa? Bueno, pues ahí estamos nosotros para analizar y ver, ¿no? Pero esa batalla siempre la vamos a tener con el tema sanitario y con cualquier otro. Déjale, Antonio. Buenos días. Bueno, yo voy a insistir en lo mismo, que efectivamente todas las políticas sociales están delegadas en las comunidades y todo el mundo lo sabe. Lo que ocurre es que, claro, se miente continuamente. Aquí enseñábamos el otro día el libro que había publicado el señor Reyero, que era el consejero de Madrid de Bienestar Social, y estaba él denunciando porque no le habían dejado en otro sitio, en un libro, la muerte de más de 7.000 ancianos en la residencia. Eso, el que lo ha querido saber lo sabe. Lo triste del caso es que la gran mayoría de la población pues se acomoda en lo que dice la tele y en eso estamos. Efectivamente, aquí hay la necesidad de llegar y decir, esto ha dicho esta mañana la ministra y sabemos que tiene razón, pero vamos a ver si diciéndolo yo se enteran mis vecinos y los demás allá. Estamos en un impasse en que el que no se entera es porque no quiere, porque sí es verdad y porque le resulta más cómodo dejar vivir y vivir en solo. ¿Alguien va? Déjale a Antonio. Buenos días. Ildefonso antes ha mencionado lo de la deuda y ha dicho que no tenemos que pagar entre todos. Claro. ¿Qué remedio nos queda? Pero claro, eso habría que matizarlo también, porque si de por sí los salarios, las pensiones y tal van siempre por detrás de los precios, si vamos por debajo,
Si estamos ahora que si el IPC, que en un principio decían que si el 8,5, que ha llegado a ponerse más alto todavía, ha llegado hasta 10 y pico, creo que en el mes de agosto y tal, ¿no? Ahora dicen que va a poner 7, si el mes que viene dicen que ya ha bajado el 6, esto es un cachondeo, ¿no? Pero bueno, por otro lado, ¿quién ha generado esa deuda pública? ¿Los trabajadores? ¿Los pensionistas? No, porque siempre van los sueldos, como he dicho antes, las pensiones por detrás de los precios. Luego, ¿por qué tenemos que pagar siempre los mismos? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la deuda pública? Porque no la paga esa deuda los que están generando tantos millones de beneficios, como son la energética, la banca, tal. Si hay 10 millones de beneficios a costa, claro, aquí un revuelto, ganancias de pescadores, ¿no? A costa de las subidas estas bestiales que han dado de la luz y esto, del otro, todo, ¿no? Pues ahora, los que tengan esos millones de beneficios, que aporten, ¿no? Y que paguen la deuda. ¿Por qué tenemos que pagarla a los que siempre los más perjudicados? Y siempre los que vamos por debajo de los precios. Que la paguen los que están teniendo superávit y beneficios. Digo yo, ¿no? Por otro lado, el tema del IPC. Yo no entiendo de dónde se saca que si antes estaba 8,5, ahora 7, el mes que viene el 6, y claro, cuando llegue enero dirán que están en 4. Lo que ellos no quieran decir. Vamos a ver qué conceptos tiene este gobierno para calcular el IPC, porque habrá en sí cosas que suben, muchas cosas que suben, pero también hay cosas que bajan. Si los productos básicos, lo necesario, suben, como han subido especialmente todo, la comida, tal, la energía, todo. Y luego bajan los productos de importación, por ejemplo, los artículos de lujo, los coches de importación, no sé qué, bajan de precios, que hacen la media, ¿no? Los productos básicos, los otros, ¿no? Entonces, al hacer esa media, pues claro, sí calculan el IPC. A nosotros que no importa que bajen los artículos de lujo, de importación y tal, lo que nos importa es lo que suben los productos básicos, ¿no? El pan, la leche, el aceite, la gasolina. Entonces, a ver, habría que preguntarle cómo calculan el IPC. Simplemente eso quería decir. Gracias. ¿Alguien más? Déjale a Pepe Fuente. Vale. Buenos días, hoy es el día de los saludos, saludos a todos. Para que no me pongan la multa, y a todas. Bueno, contestándole a Antonio, la deuda pública la tenemos que pagar todos por una amarga razón, porque los que más consumimos estas cosas que provocan la deuda pública somos los que menos tenemos. La salud, la sanidad, la enseñanza, todas estas cosas, el transporte, pues todas estas cosas que se pagan con los impuestos, cuando los impuestos no son suficientes para pagarlas, se genera deuda pública. La deuda pública genera unos intereses y bola que bola. Entonces, por eso todos tenemos que pagar deuda pública, independiente de que los que más pagan, los que más ganan, deben de pagar más. Eso está fuera de toda discusión, porque de hecho el gobierno ya les va a meter mano a los bancos y a las eléctricas con gran aparato de recursos y tal, pero ahí está, ¿no? El IPC lo regula una cosa que se llama cesta de la compra. Y la cesta de la compra no es lujo ni nada, es un listado que se establece y se renueva. Hace poco quitaron productos de esa cesta y pusieron otros, porque lo que esa cesta recoge son productos de primera y media necesidad que consumimos todos habitualmente, ¿vale? Entonces el IPC sube y baja conforme va subiendo y bajando los precios de esos productos. ¿Por qué suben y bajan los precios de esos productos? Porque tenemos una inflación muy alta,
Entonces, ¿qué pasa? Pues que la pescadilla que se muerde la cola. Como la inflación es muy alta, los precios suben. Como nosotros tenemos unos hábitos de compra, seguimos comprando lo que hemos comprado siempre, pero más caro. Y sube más la inflación. ¿Qué manera hay de regular la inflación? Poner las cosas de forma que cada vez compremos menos cosas. No nos pueden decir, te prohíbo que compres esto, pero llega un momento que las cosas cogen un precio que ya no los compramos. Dejamos de comprar plátano y compramos banana, que es más barata, ¿vale? Y así sucesivamente. Pero como la inflación no se regula tan fácilmente, pues va decreciendo poquito a poco. Y esas son las evoluciones que tiene la inflación por las que tú preguntabas. El gobierno no controla la inflación, no la controla el Instituto Nacional de Estadística, que es el que lleva la cuenta de lo que vale todo y dentro de todo lo que está en la cesta de la compra. El gobierno controla el IPC y mira la cesta de la compra para comprobar las cosas que se dejan de comprar y las quita y las sustituye por cosas que se compran. Porque si tú dejas en la cesta de la compra cosas que ya nadie compra, el IPC es falso. Baja porque nadie compra esas cosas. Entonces, ese es el papel del gobierno, que va cambiando contenido de la cesta. Pero el IPC, el gobierno no puede hacer nada. Ahora, lo que sí puede hacer el gobierno es coger a las empresas que están inflando los precios de la manera que los están inflando y por medio de Hacienda, pues calentarle un poquillo las orejas. Porque no, es que es peor todavía. El otro día lo oí en la radio y me acojoné. Porque resulta que las grandes empresas, los chiringuitos económicos han decidido que la mejor forma de bajar la inflación es destruir la economía. En el momento que nos pongan en una situación que lo único que podemos comprar es pan, cerveza y gaseosa y vino del país, pues entonces ya se acabó la inflación. Nos ponemos al pie y punto pelota, ¿vale? Ese es el peligro que hay ahora mismo. Que los poderes que tienen poder para eso, y no me refiero al gobierno, sino los poderes económicos, están considerando como opción para controlar la inflación el destruir la economía. Y ahí es donde tenemos que meditar. Sí, aparte de lo que ha explicado Pepe, hay unas cuestiones que quería añadir. Has situado tú bien el debate en lo de la deuda. La deuda, sí, como dice Pepe, la deuda, aunque nosotros no la queramos, aunque nosotros nos escondamos dentro de nuestra casa, nosotros tenemos deuda. Todos los ciudadanos españoles tienen deuda. En el momento que el gobierno adquiere deuda, que sepamos que tenemos deuda. La cuestión está en cómo se paga esa deuda, porque la deuda hay que pagarla y los intereses de la deuda. En los presupuestos generales del Estado de este año, es que vi la cantidad cuando lo separaron por grandes grupos. Me parece que hay destinados 30.000 millones, pero no me hagáis mucho caso, 30.000 millones de euros a pago de intereses de deuda. Y el año que viene habrá que destinar otra vez. Y si no vas rebajando esa deuda, siempre vas a tener que tener pago de intereses de esa deuda. La cuestión la has situado tú también bien, la has situado bien, y dices, bueno, pero ¿quién la paga? Que al final la deuda siempre la pagan los mismos. Y de eso se trata, de que la deuda no la paguen siempre los mismos y que cada uno contribuya, que eso es la justicia fiscal, que cada uno contribuya según sus posibilidades, y lo dice la misma Constitución española, proporcionalmente y además con progresividad. Los impuestos son progresivos, ya explicamos muchas veces en qué consiste la progresividad. La progresividad no consiste en que si yo gano 10 y tú ganas 15, a cada uno nos desquitan un 10% y yo pago 1 y tú pagas 1,5. No, consiste que a más posibilidad de recursos, incluso el porcentaje tenga una horquilla más alta, tenga una curva más alta.
Y también consiste en que no haya muchas vías de escape para el que más tiene deje de pagar. Hemos comentado muchísimas veces. En el impuesto de sociedades nos fijamos en el de sociedades porque es el que se contrapone, con el impuesto de la renta a las personas físicas. El impuesto de la renta a las personas físicas, todas las personas que tengan sus ingresos controlados a través de nómina, no sé qué, no sé cuánto, ahí están controlados. Eso es más transparente que nada. El impuesto de sociedades se ha comprobado que históricamente tiene muchas vías de escape. Tanto es así que cuando se hace por informe de la misma Hacienda, del mismo Ministerio de Hacienda, cuando se hacen los estudios anuales, se comprueba que pequeñas y medias empresas, a pesar de tener una referencia del 25% de referencia, con la bonificación a descuentos a que tengan derecho, de media vienen abonando un 18-20% de impuestos de sociedades. Medianas empresas ya empieza a bajar y vienen abonando entre un 10-13%. Pero es que las grandes empresas, las que más ganan, las que más beneficios tienen, por el impuesto a sociedades pagan entre un 3 y un 5 y un 7%. Eso es lo que no hay derecho, porque si no la deuda, como tú decías, la vamos a pagar los de siempre. Y en eso consiste la justicia fiscal, y en eso consiste la exigencia que hay que hacer de justicia fiscal, y no cargar sobre los hombros de los que menos pueden todo el esfuerzo que tiene que hacer un país. Ahora vemos, por ejemplo, lo tenemos en las noticias, el impuesto para ingresos extraordinarios, para beneficios extraordinarios que están obteniendo como consecuencia de esta crisis energética y de esta crisis de la guerra. Las empresas que actúan casi en régimen de monopolio, por eso están obteniendo unos impuestos extraordinarios, son las energéticas petroleras y las energéticas eléctricas y la banca. Y están obteniendo unos impuestos más grandes de los que obtenían antes. Bueno, sabéis que esa ley está ya en tramitación, no sé cuándo entrará en vigor. Bueno, esa ley, para gravar esos impuestos extraordinarios, pues resulta que cosa curiosa, organismos internacionales muy liberales, contrarios siempre al pago de los impuestos a las empresas porque dicen que perjudica la competitividad y tal, como la Unión Europea, el Banco Central Europeo, pero es que el Fondo Monetario Internacional, dicen que están de acuerdo en que en esta situación se grave, y de hecho hay países que van a hacer leyes similares para gravar los beneficios extraordinarios. Pues resulta que aquí en España somos diferentes, como decía el eslogan turístico de hace siglos. España es diferente porque hay una campaña feroz de todos estos poderes a los que se le va a poner ese impuesto, seguido de partidos políticos que le hacen la campaña y le hacen el juego a eso, y seguido de sus medios de comunicación y de todo. Campaña feroz que incluso están dispuestos a gastarse parte de lo que le va a llevar el impuesto para atacar al impuesto, para ver si se libran y se llevan los beneficios que están obteniendo extraordinarios por la escasez de materias primas por la guerra. Ahí está la diferencia, tú lo has situado muy bien, Antonio. Pero lo único, la duda que tú planteabas, bueno, la deuda no la tenemos, por desgracia, la deuda la tenemos todos, pero ¿cómo se paga esa deuda? Y luego está la otra cuestión que ha dibujado Pepe, pero yo quería avanzar sobre la cuestión que ha dibujado Pepe del IPC. El IPC, una cuestión nada más. Es cierto que tiene una forma técnica de calcularlo, el Instituto Nacional de Estadística. Hay veces que aunque no refleje exactamente la cesta de la compra, hay veces que comprueba que algún producto
lleva ya muchos años controlándolo y se ha quedado ese producto obsoleto, no es un producto de consumo masivo, y hay veces que lo retira e introduce otros productos en el baremo. No sé si calificar de que es el mejor modo de calcular la subida de precios. Lo que sí es verdad que tenemos que tener una cuestión cuando comparemos. El sistema sí que es el mismo. Entonces, si en un momento la inflación estaba en el 10,9% y ahora está en el 7,3%, se está midiendo con el mismo metro. Entonces, la misma del 10,9 es la misma de ahora del 7,3. A pesar de que, y no somos nosotros, por lo menos yo no me atrevo a decir si es la forma más justa y más fidedigna de medir el índice de precios al consumo, pero el metro es el mismo. Entonces, si le damos validez al 10,9 de hace 4 meses, le damos validez al 7,3 de ahora. Eso por una cuestión. Y luego está en la forma que introdució Pepe, decía, no me acordaba y ya lo he recordado, la forma de cómo contengo la espiral inflacionista, como llaman la espiral inflacionista. Lo hablamos aquí ya cuando estaba más escandalosa todavía, en el 10,9%. Había subido mucho la inflación, estando las pensiones con la subida este año el 2,5%. Pero es que los salarios negociados en convenio, lo hemos hablado muchas veces, van ahora mismo al 2,6%. No tenía sentido que haya productos y alimentos frescos y no sé qué, que estaban subiendo un 10, un 15%. Si lo que hacemos es trasladar costes al producto, los costes laborales no habían subido para tanto, para que los productos hubieran subido tanto. Había un golpe de inflación que no era trasladar el encarecimiento de materias primas o el aumento de los costes salariales. Había un golpe de inflación que es beneficio extraordinario que estaban obteniendo cualquiera. Nos fijamos muchas veces en las grandes empresas, pero cualquiera que tiene la tienda en la esquina también, si le quiere cargar al precio lo que le quiere cargar, inflación. Pero es que ahora la propuesta, ¿sabéis? Dice, bueno, ¿cómo rompo esa espiral de inflación? Como resulta que aquí, cuando queremos, tenemos una economía libre de mercado, y luego, cuando queremos, tenemos un soviet, queremos una economía intervenida por el Estado. Pues oye a mucha gente decir, pues el Estado lo que tiene es que controlar, intervenir, no sé qué, el Estado es el que tiene que fijar el precio, tal y cual. A una cosa, pero claro, luego a lo mejor si yo tengo una tienda, digo, ¿cómo que va? El Estado va a venir aquí a decirme a cómo tengo yo que vender. Entonces, tenemos que aclararnos. Es cierto que el Estado tiene una capacidad de intervención. De hecho, ¿en qué consiste que se intente poner un impuesto especial, o sea, un impuesto a los beneficios especiales? Eso es una intervención del Estado, Pero porque dice, mira, la situación es esta, se te están produciendo unos beneficios estas y desde el Estado tiene que regular algo, es una capacidad reguladora. Entonces dicen, bueno, como la economía liberal, a mí no me la toquen, que nadie me diga lo que yo tengo que ganar, lo que yo tengo que poner en mis productos, a cómo yo tengo que vender, el precio que yo tengo que poner, por ejemplo, a mi trabajo si soy un profesional liberal que ejerce una profesión liberal. Como no quiero que a mí nadie me diga, pues lo que sí podemos hacer para que esa espiral no se siga retroalimentando, los precios que ya habían subido, con salarios, pensiones bajas y todo, si ahora empezamos a aumentar salarios y pensiones, retroalimenta y no puedo bajar el precio, porque entonces sí es cierto que ya están subiendo salarios y pensiones. Dicen, ¿cuál es la forma de romper la espiral? Pues congelar salarios y pensiones. Y sabéis que esa fórmula la han sugerido y la sugieren, y todos los días nos vamos a encontrar gente que la sugiera. Lo único que está, volvemos al principio de cuando hemos empezado nosotros. Nosotros, como pensionistas, los trabajadores en su ámbito, en su empresa, tendrán que decir, oye, que con esta inflación no me llega el sueldo,
Lo que no puede ser es que diga que la única forma de arreglar la inflación encima es que me congelen a mí el sueldo. Y tenemos que ponerlo de manifiesto todos los días, en los trabajos, en las calles, en todos sitios, porque si no, la crisis la van a pagar los mismos de siempre. Si es que eso lo tenemos que tener presente y lo tenemos que poner ahí. La espiral inflacionista se rompería fácilmente congelando pensiones y salarios, y se rompe también con una intervención del Estado. Hasta donde pueda intervenir, el Estado tiene que limitar ganancias extraordinarias como consecuencia de la crisis, como consecuencia de que el único que es capaz de vender luz son 2 o 3 empresas y el único que es capaz de vender gas es uno. Y dice, y ahora le voy a poner el precio que yo quiera a esto. Y resulta que los productos básicos, los productos energéticos, los que permiten la vida de la gente, no se pueden dejar en manos, y esto nos demuestra que no se pueden dejar en manos de especuladores, porque los especuladores van a hacer su agosto y le va a importar muy poco la fatiga que pase la gente. Hasta ahí la capacidad que puede o debe de tener el Estado para solucionar ese problema. Si no, la espiral sigue. Y lo que no se puede romper es, como siempre, por el lado de los más débiles. Era la cuestión que, el matiz que yo quería decir, estando de acuerdo primero con lo que tú has situado de la deuda, quién la paga y lo que ha dicho Pepe. ¿Alguien que quiera decir algo más? Déjale a Pepe. Está pues. Vamos a ver, el Estado tiene una forma muy sencilla de atajar determinadas cosas. Por ejemplo, intensificar la campaña que ha hecho de forma muy temerosa del autoconsumo de energía solar. Una. Dos, intervenir en los precios del mercado de la alimentación. Yo me acuerdo todavía cuando estaba Boyer de ministro de Economía, que estaba el precio del pollo por las nubes y empezó a traer pollos de Turquía y se acabó el precio del pollo. Esas cosas las puede hacer el Estado. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que ahora dice el Estado, señores, vamos a bueno, un ejemplo que está ocurriendo. Vamos a dejar a cero el precio del billete de tren en media distancia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que un montón de gente, por ahorrarse 20 euros, se ha puesto a comprar de 16 en 16 los viajes y no consumirlos. Y yo el otro día volvía de Madrid en un tren con 12 vagones que no estaban, en algunos vagones no había más de 4 personas. O sea que también nosotros vamos a pensar un poquito. Pero es que luego el Estado organiza un sistema de, por ejemplo, de ayuda a proliferar el autoconsumo con la corriente, con las placas solares. Y aparece un señor que monta un chiringuito y dice, no se preocupe usted se pone en contacto con nosotros y nosotros le gestionamos la subvención, la placa, el copón. Y entonces, en vez de ser nosotros los que nos responsabilizamos y hacemos que la economía, por la parte que nos toca, se estabilice, pues empezamos a ponernos en manos de chiringuitos. De hecho, Iberdrola ya lo está haciendo. Ya ha salido una disposición del gobierno recuperando las primas, el pago del 50% del coste de la placa eléctrica para autoconsumo, y ya está Iberdrola con su chiringuito montado diciendo, usted no se tiene que preocupar de nada, usted déjenos su casa, dónde está su casa, un dibujo del tejado y nos lo manda y nosotros no se tiene usted que preocupar. Promoción con la vivienda. Ay, no hay viviendas, la gente, no hay alquileres porque tal. Se hace una promoción de vivienda, de autopromoción y llegan las empresas, los que están al corte, empresas constructoras, y empiezan, ustedes no se preocupen, reúnan a todos los que de aquí quieren esto, que nosotros sin más
le vamos a hacer la casa. Hacen la casa que ellos quieren, no la que quieres tú, y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es verdad que el Estado tiene capacidad, pero nosotros tenemos ya que irnos acostumbrando a que al que algo quiere, algo le cuesta. Y de la misma manera que por el tema de las pensiones, que es de por sí grave, llevamos aquí reuniéndonos puntualmente lunes y estamos siempre los mismos. Luego subo yo para arriba buscando el coche y me encuentro un montón de pensionistas sentados en su banco tomando el fresco. Pues por esa misma razón, por esa misma pasividad que tenemos, pues ocurren las cosas que ocurren. Y yo creo que estamos haciendo muy bien algunas cosas, pero todavía nos quedamos cortos. Hace poco tuvimos aquí la discusión de si merecía la pena seguir estando, seguir manifestándonos, pues más claro que ahora no lo vamos a tener nunca. Y no podemos esperar a que nos llegue un corralito en que nos digan, oye, no, si tenéis el salario, tenéis el más alto de Europa, pero no podéis gastar más que 500 euros cada mes. No esperemos a que llegue eso y pongámonos las pilas. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, hoy hemos tenido buena charla. Yo ahora quería dar otra información más relacionada con pensiones. Sabéis que cuando estuvimos, la recogida de firmas que hemos hecho la entregamos en el Parlamento. Cuando estuvimos en el Parlamento se le entregó a los grupos parlamentarios, a todos excepto a vos, porque vos has dicho que se quiere cargar las pensiones públicas. Pues si se quiere cargar las pensiones públicas, con nosotros no tiene nada que hacer. Pues nosotros estamos por defender el sistema público de pensiones, pues con nosotros no tiene nada que hacer. Se le entregó a los grupos parlamentarios una carta con las reivindicaciones que habían motivado la manifestación, bueno, con las reivindicaciones que iban recogidas en la firma, y solicitándole una reunión, diciendo pues eso, esas reivindicaciones, y a ver qué forma se podría habilitar de ir caminando en que se vayan implantando algunas de esas medidas. Se pusieron en contacto los compañeros, después, eso fue el 27 de octubre, se entregaron la firma y la carta. Los compañeros que están allí en Madrid se pusieron en contacto con los grupos parlamentarios para concretar reuniones con los que han querido, para concretar reuniones y procurar que fuese en un día para toda la gente que tenía que desplazarse desde fuera de Madrid. El miércoles día 16 se concretaron ya algunas reuniones, muchas, la mayoría yo creo que son las de todos los que han querido reunirse. Yo estuve presente, tuvimos gente del País Vasco, de Galicia, de Andalucía representé yo, de Cataluña. Bueno, estuvimos mantuvimos 3 reuniones. Una primera reunión con representantes de Esquerra Republicana, EH Bildu, del Bloque Nacionalista Galego y de Compromís. Una segunda reunión con Unidas Podemos y una tercera reunión con el PSOE. A todos se le planteó lo mismo. Lo que hemos repetido aquí muchas veces. Subida de salarios con el IPC, garantizar el IPC real, garantizar el IPC real en la subida de pensiones, subida de pensiones mínimas y no contributivas por encima del resto de las pensiones, porque si no nunca van a salir del lugar donde están y de la horquilla tan baja en la que están con respecto al resto de pensiones. Alguna medida efectiva que permita caminar a eliminar la brecha de género en pensiones. Se le planteó a todos la demanda de cuándo van a realizar la auditoría que está recogida en la ley, la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, y se le manifestó que no sigan caminando en la planificación de privatizar poco a poco el sistema público de pensiones, bonificando cada vez más los planes privados de empleo o empresa, que ahora han hecho un reglamento posteriormente a la aprobación de la ley, y resulta que
en un principio la ley recogía que la empresa financiera gestora, la que se quedaran con la gestión de los fondos, me parece que iban a tener un 0,3% de comisión de todo el capital que se depositara de comisión por gestión de los fondos. Resulta que después ha habido que hacer un reglamento que desarrolle la ley y el reglamento sale con el 0,5%. Cuentan que decía Romanone en su tiempo, que fue ministro de Hacienda, además fue presidente de gobierno en varias ocasiones, decía Romanone en su tiempo al Parlamento, le decía él al Parlamento, vosotros haced las leyes y me dejáis a mí los reglamentos. Que él decía, luego yo ya la adaptaré como yo quiera. Y parece que en este caso está pasando eso. Pues bueno, la petición era que no se bonifique más los planes privados de empresa, porque los planes privados de empresa, como decimos, si no se apuesta por unos planes de pensiones fuertes como están ahora y se apuesta por descansar las pensiones en unas pensiones públicas de subsistencia, complementar con unas pensiones privadas, ya sabemos, y no hay que explicarlo, el riesgo que se corre de las pensiones privadas negociadas en bolsa, metidas en productos financieros, con los vaivenes de los mercados financieros, y los tenemos, ejemplo, en Chile, tenemos en los Países Bajos, pero es que tenemos uno reciente con el Reino Unido haciendo esfuerzos para mantener la cantidad tan grande de dinero que hay destinada en planes privados de todos sus pensionistas y todos sus trabajadores, la cantidad que hay destinada en planes de pensiones que se está gestionando en bolsa, y con el aumento de la deuda, el aumento del interés de la deuda pública, están cayendo la rentabilidad de esos fondos de pensiones y está peligrando la futura aportación que tengan que recibir los partícipes en esos planes de pensiones. Bueno, no hay que explicarlo más porque muchas veces lo hemos hablado. En general, por resumir, unos defienden más las rebajas, unos defienden más las reformas que están haciendo, puesto que están en la parte del gobierno que está impulsando esas reformas. Decían, por ejemplo, hombre, nunca habéis tenido una subida de pensiones una subida de las pensiones como la que vais a tener ahora. Le dijimos muchas cosas, pero bueno, unos defendían más y otros pues lo que decían, bueno, nosotros tenemos una capacidad de influencia, no estamos en el gobierno. A quien tenéis que presionarle es al gobierno. Le explicamos que precisamente también le presionamos al gobierno, pero que pedimos de todo en un principio, que todos pongan los medios, porque también, como se ha visto, en el juego parlamentario de mayoría y minoría, como este gobierno no tiene un juego de mayoría absoluta, se tiene que apoyar en otros grupos políticos. Y nosotros lo que le pedimos a todos los grupos políticos que estén convencidos, le pedimos su opinión, y si están convencidos con esas medidas, que las defiendan y que las negocien en sus negociaciones. Todos nos dijeron una cosa, nos dijeron precisamente ahora mismo, en esta semana, dice, se están votando las enmiendas en comisión. En las comisiones del Parlamento se están votando las enmiendas, las que afectan a pensiones también. Dentro de poco van a estar aprobados los presupuestos. De algunas de las cuestiones que nos estáis planteando no van a poder salir en presupuestos, porque ni van en el presupuesto ni van en las enmiendas, no se van a estar discutiendo ahora. Pero pueden salir en reales decretos. Dice, lo que nos dijeron, con lo de las pensiones mínimas, que tienen que tener una subida superior, están todos de acuerdo. Ahí coinciden todos. Y le dijimos, bueno, medidas que vaya a habilitar. ¿Qué medidas podéis habilitar? Dijeron que se puede hacer por decreto ley, que se va a hacer por decreto ley. Y algunos grupos, los que dan su apoyo al gobierno, pero no forman parte del gobierno, cogieron el compromiso con nosotros y dijeron, si no nos traen un texto con una subida considerable, va a depender mucho nuestro voto de eso. Y le dijimos, pues eso es lo que os pedimos, que en la medida de las herramientas
las herramientas parlamentarias que cada uno tengáis, logréis avanzar en esas medidas que están perjudicando precisamente a los sectores más desfavorecidos de pensionistas. La impresión que sacamos no es mala, pero bueno, saber, yo creo que los que tengáis alguna experiencia, saber que cuando te reúnes con gente que tiene responsabilidades políticas, responsabilidades de administrar, a ti directamente a lo mejor no se va a enfrentar, te va dando la razón, pero luego consiste en si haces o no haces. No vale con que te den la razón. Lo único bueno también es que hemos cogido el compromiso de que nos darán retorno, nos informarán y nos darán retorno de lo que se va a hacer, de lo que se vaya avanzando, de lo que se pueda avanzar en todos esos caminos. Entonces seguiremos en contacto con ellos y seguiremos en cierta medida demandando de ellos, pero también que noten que es una presión de la sociedad, que para eso nos estamos movilizando los pensionistas, que lo noten. Habíamos empezado por ahí en la sanidad y en servicios públicos y lo hacemos en pensiones, y por eso tiene sentido lo de las pensiones, y tiene sentido presionar, pero también intentar, y a las administraciones, que son las que tienen capacidad de legislar, para que legislen en el sentido en el que tú estás movilizando, presionándote y entendiendo que es de justicia. Decir eso, la impresión que hemos sacado no es mala, pues tampoco es insultante, es sin tirar cohetes, pero la impresión que hemos sacado no es mala. Nos hemos reunido con los grupos parlamentarios un poco más sensibles a las demandas que se le están haciendo, pero aún así vemos que las medidas que luego se están aprobando en leyes, unas partes satisfacen las demandas y otras no, y para eso es para lo que nos reunimos, para decirles con las que no estamos de acuerdo y que no sigan caminando en ese sentido. Si queréis preguntar algo, decir algo sobre esto o sobre cualquier otra cosa, decirlo, y si no, terminamos. ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, pues el próximo lunes 28 nos vemos aquí, ¿de acuerdo? Y seguiremos hablando de pensiones.